Hola, bienvenidos de nuevo al curso Todo Nano, Nano para Todos y Todas. Y en esta ocasión voy a hablar sobre la conexión que existe entre la nanotecnología y el desarrollo sostenible, tema pues, de gran actualidad y de mucha importancia para los próximos años. Bueno, decir que cuando uno analiza lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, en términos pues, de cómo nos hemos expandido, ocupado el territorio, crecido como población, si uno nos mirase desde fuera, vería que la especie humana ha sido muy exitosa, aunque su éxito sobre todo ha explotado en los últimos 2 siglos, como se puede ver en este gráfico, en el que la población mundial, la población de especímenes del Homo sapiens sobre la Tierra ha crecido muchísimo, hasta ser casi ya los 8.000 millones de habitantes en estos momentos. Y no solo nos hemos expandido y crecido en número de población, sino que también nuestra esperanza de vida ha crecido. Hemos pasado en menos de 2 siglos de una esperanza de vida media de 30 años a casi un poquito más de 70, y hay países que ya superan los 80, como Japón, España, Corea del Sur. Es decir, analizado en términos de éxito como especie biológica, pues parece que nos ha ido bastante bien. Si atendemos a la sociedad, a la estructura social de esta especie, pues también hay muchos indicadores que muestran, pues como la pobreza extrema, el acceso a la educación básica, el alfabetismo, la gobernanza democrática, el acceso a vacunas, la mortalidad infantil, que con todos en los últimos 100 años especialmente han mejorado las situaciones de estos indicadores. Con lo cual, uno está tentado a decir que realmente esto sí también se debe al uso, a la generación. Ha habido un cambio radical en los últimos 200, 300 años en los que nuestra existencia sobre la Tierra se ha basado en el conocimiento. Este conocimiento ha permitido generar tecnologías que a su vez repercuten en el hecho de que como especie podamos ir, digamos, creciendo y mejorando nuestro nivel de vida. En una especie de círculo pues, virtuoso en el que las inversiones de recursos en formación, ciencia y tecnología pues, dan lugar a desarrollo e innovación, a productos y servicios que bien se dan desde el ámbito del Estado o por empresas, y eso ha producido un gran desarrollo económico y social que a su vez genera excedentes que dan lugar a mejoras sociales, que también se pueden revertir en nueva investigación y desarrollo, porque hay una percepción positiva sobre esto, y este círculo pues realmente en los últimos 100 años sobre todo se ha venido acelerando muchísimo, ¿de acuerdo? Más que un círculo, pues es una especie de espiral divergente, pues porque esto va, la velocidad y el impacto y la dimensión de todo este proceso va mayor. Entonces se puede decir que como especie hemos triunfado, o sea, el Homo sapiens ha triunfado, estamos en este planeta y bueno, no podríamos quedar contentos con esta situación. Sin embargo, en estos indicadores no aparecen algunos efectitos que ha producido nuestro paso por la superficie de este planeta. Pues uno primero claramente muy claro es el aumento de emisiones de CO2, debido a que todo este bienestar se produce esencialmente por un aporte de energía que se ha extraído de combustibles fósiles y cuya quema, cuya combustión produce emisiones de CO2 y en algunos casos de otros gases de efecto invernadero. Este aumento, que está correlacionado con el aumento de la población y de su bienestar, pues ha traído el famoso aumento de temperatura global, que no es el mismo en todas las regiones del planeta, pero un aumento global, de acuerdo a un grado,
que aunque algunos lo niegan, está relacionado con este aumento de CO2 debido a la creciente actividad de una creciente población humana sobre la faz de la Tierra. Este aumento de temperatura pues trae consigo, desencadena pues una serie de plagas casi bíblicas, pues como el aumento de incendios, de acuerdo, la desaparición de masas de agua dulce en glaciares o en el Polo Norte o sobre Groenlandia, y el aumento de evaporación, el aumento de la desertización de algunas regiones limítrofes con los desiertos actuales, pues que todo ello pues hace que no hay, digamos de alguna manera el impacto sobre el clima y sobre las consecuencias de este cambio sobre la biodiversidad, etcétera, sean bastante importantes. En paralelo, nuestra expansión sobre la superficie terrestre, que cada vez se da más en grandes núcleos urbanos, en megaurbes, con varias decenas de millones de seres humanos habitando en cientos de kilómetros cuadrados, todos interconectados, sistemas de comunicación, aunque hay muchas diferencias entre los países, de acuerdo, en los servicios públicos, pues esto realmente es una ocupación territorial pues a base de hormigón y acero y vidrio y otros materiales y alquitrán, que se va expandiendo sin más. De tal manera que hoy en día, digamos, lo que se denomina tecnosfera, que es toda esta cantidad de materiales o bien en escombro o bien en su fase constructiva o de uso, pues empieza a ser tener un impacto muy grande. ¿De acuerdo? Tocamos, de hecho, por habitante de la Tierra, tocamos a muchas toneladas de material construido. A su vez, la actividad industrial, la actividad de nuestra vida cotidiana, lo que ha generado, además de los vertidos de CO2 en la atmósfera, de acuerdo a las emisiones de CO2, genera todo tipo de vertidos, como pues hemos constatado con el tema de las grandes manchas de plástico, las grandes cantidades de extensiones de mar cubiertas de plástico, que podemos ver en muchas de las playas pues, de nuestro pueblo país. Y claro, es decir, estamos poco a poco, estas 8.000 millones de personas que cada día generamos, solo hay que ver lo que hacemos, usamos los contenedores de nuestras casas, el uso doméstico, que pues un día, pues no sé, lo que más abulta es la bolsa del contenedor de plástico y de recipientes más que la de orgánicos. Pues si no se puede calcular toda la población emitiendo de esta manera y además que la gran parte no tiene unas políticas de recogida de residuos y reciclado potente, pues toda esta basura acaba convirtiendo a nuestro planeta pues, en un planeta basura, en realidad. Todos estos efectos, la reconversión de nuestros paisajes, de nuestro entorno, junto con el aumento de emisiones, el cambio climático, pues hombre, es lo que se ha dado a llamar el antropoceno, porque el hombre se configura como una auténtica fuerza de la naturaleza, una fuerza geológica que tiene más poder casi que las placas tectónicas o los volcanes para conformar y modificar todos los ecosistemas, la biodiversidad, la superficie terrestre, etc. ¿De acuerdo? Podemos decir que el antropoceno pues, comienza con la revolución industrial, aunque se pueden poner distintos límites difusos, no hay que ser tan precisos, pero la idea es que el hombre, el ser humano, nuestra especie, de estos 8.000 millones ahora, llegaremos a unos 11.000 millones a finales del siglo, tenemos mucho impacto sobre lo que ocurre ya en la faz de la Tierra. Si miramos a nivel interno, a pesar de que hemos dicho antes que hemos mejorado en algunos indicadores globales, aunque hay cierta discusión sobre cómo están definidos, lo que es cierto es que sigue habiendo una gran desigualdad y que hay regiones que mantienen sus niveles de pobreza, especialmente algunas regiones de América Latina, casi toda África y regiones extensas de Asia, en las que no se ve una evolución grande, ¿de acuerdo?, de su renta per cápita, de su poder adquisitivo de compra, salvo en el caso de China, que es una gráfica, está la curva de color rojo, que sí se ve que ha habido una evolución, de acuerdo, incorporándose poco a poco
a una curva parecida a la que mantienen los países más desarrollados, pero quedan unas bolsas, sobre todo en estas tres regiones que he dicho antes, donde, de acuerdo, pues la evolución es mucho más lenta. No se nota este aumento de vida. Esto está muy bien discutido en un artículo de Vicens Navarro, una persona bastante comprometida, en la que critica muchas veces estos indicadores que se muestran diciendo lo positivo que es en la economía, especialmente de mercado, en la que realmente ha hecho una mejora global de las condiciones de vida de los seres humanos y poniendo en duda pues hasta incluso las propias definiciones de estos indicadores. El futuro no es muy halagüeño. ¿Por qué? Porque, por dos motivos. Primero, porque se espera que vamos a ser más. No significa que esto sea malo, sino sencillamente que el ser más vamos a necesitar más recursos de todo tipo. ¿De acuerdo? Agua, energéticos, de habitación, de constructivos, de habitabilidad, de movilidad. Es decir, vamos a ser más. Y esto, la población parece que no se va a estancar hasta, según las previsiones, hasta finales de siglo, llegando a unos 11.000 millones de personas. También seremos más mayores en global, en todo el planeta. Y lo que también está claro es que la transición hacia un modelo de emisiones cero de CO2 va a ser muy lento. De hecho, se espera que durante los próximos 30 años sigan creciendo las emisiones de CO2, a pesar de los escenarios más optimistas que tenemos. Con lo cual, el impacto del cambio climático sobre nuestras vidas pues, va a estar ahí. Es que es impepinable. Con lo cual, esto hay que agarrárnoslo a fuego porque tenemos que hacer algo. Por lo tanto, este círculo virtuoso que habíamos definido antes está muy bien, aumenta nuestra población, nuestro nivel de vida media, nuestra esperanza de vida, perdón, también el nivel económico medio de la población, ¿de acuerdo? Ha disminuido pues, la pobreza extrema, etcétera. Pero bueno, ha quitado de la ecuación algunas cosas muy importantes, pues todo lo que tiene que ver con las consecuencias de un crecimiento demográfico que necesita más recursos, que genera muchos problemas ambientales, que ha generado cambio climático, que esto a su vez va a generar problemas de tipo sociales, desigualdad, también los movimientos migratorios, etcétera. De todo esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, no lo podemos sacar de la ecuación. Por lo tanto, esta reflexión, en el fondo, es el compendio de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 70 años, es decir, tras la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, empieza un crecimiento económico tanto de los vencedores como de los vencidos. Sorprende pues, que países como Japón o como Alemania, que fueron los países, digamos, derrotados, los más fuertes que fueron derrotados, pues rápidamente pues, resurgieron de acuerdo de sus cenizas, rápidamente, un par de décadas, y se han vuelto a convertir en unas potencias económicas mundiales, ¿no? En la configuración de dos bloques, aunque políticamente y lógicamente diferentes, tienen puntos en común. Uno de ellos es que los dos se basaron en una industrialización muy potente, quizá como consecuencia del desarrollo de una industria bélica muy grande en las dos zonas, tanto en el bloque soviético, en el bloque comunista, como en el bloque capitalista, democrático, occidental, de los países, digamos, en la órbita de Estados Unidos. Pero en ambos casos lo que se observa es un gran crecimiento económico basado en la industrialización, pero poco apego por el medio ambiente, una gran emisión de generación y emisión de residuos y una esquilmación, un uso intensivo de los recursos naturales. ¿De acuerdo? Esto en los años 70 ya el propio Club de Roma pues ya empezó a emitir informes hablando de que bueno, esto no podía seguir así, el crecimiento algún día, de acuerdo, tendría que parar. Obviamente, pues, una buena conclusión, en un sistema finito, pues no nos podemos expandir indefinidamente. Bueno, vale, estaba claro. Fue controvertido. Una cosa tan tonta como este informe pues generó pues, bastantes críticas en el mundo más, digamos, más, ambiente capitalista, ¿no? Que decía cómo que esto no podía ser, etcétera. Pero en realidad, pues en los años 70-80 también se empezaron a ver otros problemas relacionados con la globalización, como bueno, pues la deslocalización del trabajo, la pérdida de empleo en algunas regiones de Occidente, países occidentales, la precarización del empleo en las regiones a las que se trasladaban las fábricas, que sí se les da riqueza, pero una riqueza a la que yo particularmente no
no querría, pues es mejor de lo que tienen antes, pero es mucho peor que lo que tenemos nosotros. Y luego pues hubo muchos accidentes, que empezó, pues, accidentes Seveso, de Bhopal en la India, de vertidos, vertidos del petróleo por petroleros, accidentes de hundimientos de barcos, pues el tema del accidente de la Three Mile Island en Estados Unidos, o más tarde Chernobyl, de centrales nucleares. Bueno, todo este tipo empezó a generar algún tipo de concienciación social, los movimientos sociales, empezó a ser importante el ecologismo, y se empezaron a tener nuevos planteamientos económicos y a hacer reflexiones sobre dónde estaba yéndose el modelo en el que estamos montados, por cierto. ¿De acuerdo? Esto a finales de los años 80, se presenta un informe, se llama Nuestro futuro común, el informe Brundtland, presentado por la primera ministra de Noruega, en el que decía que, bueno, que el avance social se estaba haciendo con altos costes y medioambientales, que es esta parte que habíamos sacado de la ecuación, y que había que cambiar de modelo a otro modelo en el que pues, tenga en cuenta las necesidades del presente, pero sin necesidad de comprometer las de nuestros hijos y nietos, las necesidades del futuro. Y que además era necesario que esta sostenibilidad tuviera mucho impacto sobre aspectos ecológicos, no perder la biodiversidad, no perder ecosistemas, no dañar más al planeta, pero a su vez hacer que toda la sociedad crezca de alguna manera uniformemente, progrese uniformemente sin que aumente la desigualdad. En el año 92, en la conferencia de Río, en la declaración de Río, se define un poco más los objetivos de desarrollo sostenible, y todo esto va eclosionando en esta década, a finales del siglo pasado, eclosiona en el año 2000 en los objetivos del milenio, en donde se fijan los 8 objetivos del desarrollo del milenio para el periodo 2000-2015, una serie de 8 objetivos que tienen cosas como pues, intentar erradicar la pobreza extrema, aumentar la escolarización infantil, el aumento de las vacunas, el tema de derrotar al SIDA, etc. Bueno, en el año 2015 se evalúa qué ha pasado, lo que hace con cualquier proyecto, plan, y resulta pues, bueno, que hay algunas cosas que han mejorado, pero hay otras que han empeorado, y además hay aspectos como el cambio climático, etcétera, o la inestabilidad política, pues que ha crecido. Entonces se vuelve a hacer otro plan estratégico. En el fondo, la Agenda 2030 pues es el plan estratégico de la humanidad para los próximos 15 años, que incluye 17 objetivos del desarrollo sostenible, que están muy interconectados entre sí, y divididos en 169 tareas, también que suelen estar conectadas entre sí. Aquí los listo todos, no vamos a mencionar uno a uno, porque si no estaríamos varias horas de clase, pero la idea es que todos estos objetivos, que es el plan estratégico que tenemos que cumplir en 15 años, cada país de acuerdo a sus posibilidades y de su punto de partida, ¿de acuerdo? Y con la colaboración tanto del sector, los sectores sociales, los sectores gubernamentales, como los sectores productivos, en la parte empresarial. La idea es que han quedado plasmados en esta imagen, que seguramente aparece desde los envases de galletas hasta las puertas de los institutos de investigación como el mío. ¿De acuerdo? Es decir, este imaginario es el que ha triunfado, ha calado, que de alguna manera simplifica cuáles son estos objetivos. La ciencia y la tecnología, el desarrollo tecnológico, va a tener mucho que decir en algunos de ellos. Casi todos dependen de la decisión política, de la educación y la formación, de cómo van a hacer que los ciudadanos nos sintamos de alguna manera interpelados por estas metas a conseguir. Pero la ciencia y la tecnología van a aportar, en algunos más que en otros, y la nanotecnología en particular está muy conectada con una serie de ellos, los que tienen que ver con el tema de la alimentación, la salud, el acceso al agua, a la energía, la fabricación industrial, cómo van a estar configuradas las ciudades, y sobre la producción, la forma de producción y el consumo. También en el caso de, pues, lo que sé, la oceanografía o la biología, pues también van a impactar en los temas del clima y la vida submarina,
de una forma más directa, ¿de acuerdo? Aquí muestro más los que la nanotecnología tiene cosas que decir. En lo que queda de clase, lo que voy a hacer es sencillamente remarcar algunos de los aspectos que ya habrán han sido vistos en el curso en otras partes, para decir cómo la nanociencia y la nanotecnología pues, va a tener mucho que decir, por ejemplo, pues, en las nuevas formas de fabricación. La fabricación botón-up, fabricación aditiva, el usar la inspiración, la química verde para hacer objetos, hacer procesos de síntesis, fabricar objetos con menos consumo energético o productos menos agresivos para el ambiente. Tenemos una hibridación entre la electrónica y la nanotecnología, lo que es la nanoelectrónica, que la estamos ya viviendo y que va a tener que seguir, va profundizando tanto en la telefonía móvil, el Internet de las cosas, la computación en la nube, la inteligencia artificial, la robótica, la llegada del 5G, que luego será el 6G, las nuevas tecnologías de computación, como la computación cuántica y el diseño de todo tipo de sensores de cualquier miniaturizados que trabajarán en red, interconectados unos con otros, que permitirán alimentar sistemas de gestión de inteligencia artificial. Y en ámbitos muy diferentes, ¿de acuerdo? En el ámbito de la salud, la agricultura y la alimentación, un gran paquete que pongo, pues hablamos de sistemas de conservación y administración de fármacos, especialmente muy importante para el tema de las vacunas, como vemos ahora, nuevos sistemas bactericidas, fungicidas, pinturas, edificios, ¿de acuerdo? Nuevos sistemas de administración de productos fitosanitarios, sistemas de empaquetado y conservación de alimentos, sistemas de liberación de nutrientes, sensores, sistemas de detección de patógenos, sustancias químicas, productos de acuerdo nocivos para la salud, contaminantes, también de humedad, temperatura. Todos estos elementos van a servir para mejorar seguramente aspectos en salud, agricultura y alimentación. Muestro como ejemplos pues, algunas de las aventuras, incluso hasta empresariales, que hacen investigadores, en este caso del CSIC, como el grupo de Montserrat Calleja y Javier Tamayo, del Instituto de Micro y Nanotecnología, que trabajan en sensores, han desarrollado una empresa, se llama Mequin, se la han fundado y trabajando en ella. O el profesor Serafín Moya del Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid, que han hecho mucha investigación y patentes sobre materiales biocidas, silicatos basados en calcio, zinc, boro, con calcio, zinc, boro, que pueden ser utilizados como biocidas en envases, instalaciones de aire acondicionado, canalizaciones de agua, etc. O más recientemente, pues el grupo de José María Lagarón en el IATA en Valencia, pues que han fabricado mascarillas con nanofibras. ¿De acuerdo? Estos son tres ejemplos, incluso han montado una empresa, que vendo CSIC, son ejemplos en cómo la nanotecnología, la nanociencia aplicada, pues va a ir mejorando aspectos relacionados con la salud, agricultura, alimentación. En el ámbito del agua, pues bueno, es evidente, pues vamos a tener membranas para la filtración, membranas para hacer desalación, materiales fotocatalíticos, nanopartículas metálicas que sean capaces de extraer contaminantes, de acuerdo, con ayuda luego de sistemas de electroimanes, etc. Pongo ejemplo los trabajos de Puerto Morales, del Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid, que ha puesto a punto un sistema de extracción de contaminantes usando nanopartículas magnéticas, o el trabajo en zeolitas de Isabel Díaz, del Instituto de Catálisis y Petroquímica, que han puesto en funcionamiento dos plantas potabilizadoras en Etiopía, de acuerdo, con este tipo de materiales que permiten extraer el flúor para evitar así la fluorosis, una enfermedad ósea bastante habitual en la zona. En el ámbito de la energía, pues es uno de los puntos fuertes de la nanotecnología, porque lo mismo lo vamos a encontrar en los nuevos catalizadores para seguir optimizando el petróleo mientras este petróleo dure, aunque no es lo que hay que hacer, pero no, vamos a tener que inercialmente utilizarlo durante un par o 3 décadas, y en algunos países llegaremos antes a la descarbonización, pero en otros no. Y luego tendremos materiales para las baterías, para la generación de hidrógeno, para el uso en pilas de combustible de este hidrógeno o de otros materiales, de otras sustancias como etanol, o el diseño de nuevas células solares
también materiales para la fotosíntesis artificial o incluso pues, materiales más ligeros pero resistentes a la vez para hacer aerogeneradores. Es decir, pues tenemos un abanico de aplicaciones muy grandes en energía. Me gusta destacar, por ejemplo, el trabajo de Xavier Obradors, que nos ha dicho en lo anterior, que son pues, materiales superconductores para que no haya pérdidas en las transmisiones de alta tensión que tienen lugar por desde centros productores de energía, centrales de producción de energía eléctrica a las ciudades, ¿no? Entonces, la construcción que tiene que ver con la vida en las ciudades, la durabilidad, etcétera, pues es evidente que los nanomateriales tienen mucho que aportar en el hecho de que sean materiales autorreparables, que vayan a tener una mayor duración, resiliencia. Se va a utilizar muchas de las sensóricas que hemos visto antes pues en el ámbito para hacer una domótica, que hace que los edificios sean más eficientes. También se van a utilizar materiales en restauración de patrimonio, sistemas que evitan la suciedad de los edificios, ¿de acuerdo? Sistemas anti-graffiti también. Y aquí me gusta destacar el trabajo de un instituto del Consejo, el Instituto de Eduardo Roja de Ciencias de la Construcción, y en particular pues, el grupo de Maricruz Alonso, pues, que ha desarrollado pues, con cementeras en concreto Cementos Progreso de Guatemala y la Universidad de San Carlos de ese país, pues, proyectos de investigación pues, para llevar parte del conocimiento de nanomateriales a otras regiones del mundo, digamos, menos favorecidas, que están en fase de desarrollo y que también tienen que beneficiarse de la nanotecnología. En el ámbito del transporte, pues nuevos materiales para aligerar, de acuerdo, con menor peso, nuevos catalizadores, como he dicho antes, mejora en las baterías, el desarrollo de todo lo que son celdas de combustible de hidrógeno para automoción y luego pues todo lo que son nanosensores o la sensórica que va a permitir pues conducción inteligente, aumentar la conducción automática y aumentar la seguridad de nuestros vehículos. Aquí me gustaría destacar el caso de pues, Pedro Gómez Romero, que es uno de los mayores expertos que tenemos en España en el desarrollo de materiales híbridos para baterías y supercondensadores, y trabaja en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, una aventura mixta entre la Generalitat de Cataluña y el CSIC. Bueno, pues creo que ha quedado claro cuáles son todas las posibles aplicaciones que ya muchas intuían de lo que es la nanociencia y la nanotecnología en el ámbito del desarrollo sostenible, pero como siempre ocurre, cualquier tecnología, por muy bondadosa que nos parezca, como la automoción, un vehículo, una motocicleta o una simple bicicleta o un patinete, sabemos que tiene sus riesgos. Tiene ventajas, tanto lúdicas como funcionales, porque nos transportan a algún sitio, pero tienen sus riesgos, nos podemos pegar un castañazo e incluso morir. Es decir, las tecnologías tienen esta dualidad, dan los riesgos, pero estos riesgos lo que hay que hacer es, no digo convivir con ellos alegremente, sino estudiarlos, analizarlos y poner el aparato de medidas de tipo reglamentario o atenuarlas mediante otras tecnologías o mejora de esas tecnologías para que el impacto de estos riesgos siga compensando digamos, sea menor y sigan compensando los beneficios que nos traen estas tecnologías. En el caso del desarrollo sostenible hay que intentar que todas las tecnologías, no solo la nanotecnología, no causen impactos negativos en la salud de las personas ni en el medio ambiente, porque si no iríamos en contra de algunos de los propios objetivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las emisiones de nanopartículas descontroladas, el uso de nanomateriales a gran escala sin saber realmente todavía qué va a ocurrir con ellos cuando estén en el ambiente, en niveles del agua subterránea, en niveles freáticos, en el agua de ríos o en la atmósfera, o en animales que los puedan absorber, qué va a ocurrir con todo esto. Es decir, entonces, y desde luego tampoco tiene que servir para que aumente mucho la brecha económica y social. ¿De acuerdo? Si aquellos países que ya son más ricos van a invertir más en nanotecnología, van a producir un despegue más rápido de sus economías, pues entonces es evidente que el que está más lejos seguirá estando todavía más lejos y la desigualdad crecerá. Con lo cual, para que la ciencia en general y la nanotecnología en particular se oriente a cumplir los ODS, pues se necesita primero generar siempre más conocimiento, es decir, esto es algo que no hay que perder la generación de conocimiento, pero este conocimiento tiene que ser usado con cierta precaución, identificando todos los riesgos para poderlos controlar y, desde luego, como tenemos distintos grados de avance, pues
hacerlo en un entorno muy colaborativo, con mucha colaboración internacional y con un acceso universal sobre todo a aquellos avances que sean muy críticos. Pongo, por ejemplo, que si descubriésemos una manera de aumentar con convergencia entre la biotecnología, las tecnologías de la información, la nanotecnología, la vida media de las personas, pues hasta los 130 años en los países que tienen acceso a esa tecnología, pues estaríamos generando pues seguramente un desequilibrio muy grande, ¿no? O si pudiéramos curar enfermedades, pero a unos costes muy altos, pues yo qué sé, erradicar el cáncer, por ejemplo, pero que solo se beneficiase una parte de la humanidad. Pues esto seguramente pues, no es el espíritu de nuestro mundo común y que no dejemos nada atrás que pretenden los objetivos del desarrollo sostenible. Y para terminar, por decir que hay vida más allá del desarrollo sostenible. El propio desarrollo sostenible es de alguna manera es un intento de conciliar una economía de mercado con una visión ecologista, y hay visiones que van más allá diciendo pues, bueno, que hay que ir hacia una desaceleración, o hay movimientos en los que dicen que hay que aplicar el capitalismo de una forma un poco más inteligente, pero no abandonarlo. Entonces, hay otros, bueno, tenemos el movimiento de la economía circular, que está muy asumido dentro de la economía sostenible. Entonces, hay un gran debate en estos temas porque realmente nos enfrentamos a un gran problema, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ser consciente toda la gente y sobre todo los alumnos nuevos que se van incorporando a la sociedad poco a poco, ¿de acuerdo? Bueno, es algo larga la charla, pero espero que os haya gustado.